podemos ir centrando y entonando nuestro corazón aquí a este tiempo de la predicación de la palabra, porque como siempre nos gusta decir aquí en la iglesia San Miami, es el tiempo crucial, es el corazón de nuestro servicio de oración, ya sea que usted esté aquí o nos esté acompañando a través de las diferentes plataformas. Bueno, si es primera vez que se conecta con nosotros o que nos acompaña, nosotros estamos en una serie que hemos titulado Multiplicar. Ese es el lema de la iglesia todo este año, porque nos damos cuenta de que Nos damos cuenta de que a través de toda la palabra de Dios, el Señor nos habla de este tema de la multiplicación. En todas las demás iglesias estamos hablando de este tema de multiplicar discípulos. En la iglesia madre que está al norte de la Florida, también estamos hablando de este tema. Estamos multiplicando iglesias, discípulos en otras partes del mundo y en otras partes de esta ciudad de la Florida. Así que por eso nosotros nos vamos a enfocar en este tema y hoy al fin vamos a llegar al libro de los Hechos. Así que vamos a ir buscando en nuestras Biblias Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3, en la página 1024, si es esta Biblia, la Biblia de tapa blanda. Y mientras usted va buscando ahí, yo voy a ir dándole una introducción a este libro de los Hechos. Ya el Señor me dio el privilegio de ir introduciendo este tema en las últimas semanas que tuve el privilegio de predicar y hoy vamos a al fin comenzar con el libro de Hechos. Usted se habrá dado cuenta o tal vez se dará cuenta que cuando Adán y Eva se rebelaron en el jardín del Edén, Dios comenzó una misión de rescate. Dios quiso restaurar el mundo y sus criaturas, que somos nosotros, para que cada uno de nosotros pudiéramos cumplir sus intenciones originales para con nosotros. ¿Cuál es la intención que Dios tenía para cada ser humano? Que le alabáramos y que nos gozáramos en su presencia. Ese es el propósito, el fin de cada ser humano. Y a lo largo de la historia, Dios ha dado forma a los acontecimientos a través de la manera que Él lleva a cabo su plan de renovar todas las cosas, de restaurar. Y si bien Dios es la fuerza, Dios es la mente, Él es la voluntad detrás de esta misión, pero Él ha elegido seres humanos como usted y como yo, seres humanos común y corrientes para que podamos trabajar con Él. Eso es una bendición, hermano, que Dios quiera trabajar con nosotros, a través de nosotros. Y en las historias que vamos a ver en el libro de los Hechos, nos muestran cómo Dios está haciendo avanzar esta misión. Si quieren ya ir poniéndose de pie, el libro de los Hechos nos muestra que las acciones que Dios lleva a cabo son para cumplir su plan. Y esto después del Evangelio de Lucas nos damos cuenta que los apóstoles son comisionados para llevar a cabo este cumplimiento. Fortalecidos por el Espíritu Santo, los discípulos ahora se convierten en una extensión de los planes de Dios para llegar a todo el mundo, amados. Y no se pierda esto, la razón principal, the primary reason for the existence of the church, la razón principal por la existencia de la iglesia es la misión de Dios. A través de la vida de la iglesia, a través del testimonio hablado de la iglesia, Dios ha extendido, seguirá extendiendo su reino, un reino que estaba activo en ese entonces, pero que no en su plenitud, pero estará en su plenitud cuando Él regrese. Entonces la iglesia, hermanos en Cristo, es la extensión de Dios aquí en la tierra. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu santo y bendito nombre, Padre. Ayúdanos ahora a escuchar tu voz, que tu palabra pueda ser, Señor, ese dulce, esa miel a nuestro paladar y que podamos, Señor, escucharte a ti, escuchar lo que tú tengas que decirnos en esta mañana. Haz con nosotros, Señor, lo que tú tengas que hacer. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios: estimado Teófilo, Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones
por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas evidencias, muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Una de las razones que como iglesia creo que debemos estar entusiasmados por estudiar el libro de los Hechos, primero que todo es porque es la primera vez, como iglesia joven que somos, es la primera vez que vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Pero la segunda vez, y la más importante creo para mí, es porque nos vamos a sorprender al ver cómo el Espíritu Santo empieza a enviar a sus discípulos a un mundo súper secular, y un mundo apartado de Dios, que no conocía de Dios y no conocía de Cristo. ¿Se les parece al tiempo en que estamos viviendo ahora? ¿Verdad? Se parece. Pero algo interesante, algo sucedió, algo comenzó a suceder. Vamos a ver que hay un emocionante movimiento de Dios que comenzó a tener lugar y la fe se comenzó a multiplicar. La fe se multiplicó. Es difícil a veces pensar eso, ¿verdad? Cuando miramos a nuestro alrededor, porque vemos cómo se está acelerando el mal. Hace unos días hablaba con unos hermanos y hablábamos como lo que está sufriendo nuestra hermana Marta y Augusto, cómo se está acelerando el mal. Y no pareciera, ¿verdad?, que Dios estuviera multiplicando sus discípulos, pero la idea central en esta mañana, lo que vamos a ver y quiero que vean conmigo es que cuando la oposición aumenta, amados, hacia la iglesia, en cuanto aumente la oposición a la iglesia, Dios sigue multiplicando sus discípulos. Amén. Dios sigue multiplicando su iglesia. No importa cuánta oposición haya o vaya a haber, Dios siempre va a seguir avanzando su reino y lo hace a través de su iglesia. Miren en este mismo pasaje, un poquito más abajo, en Hechos capítulo 1, el 8, dice, después de que Jesús le contesta una pregunta con mucha paciencia a sus discípulos, les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. A veces miramos a nuestro alrededor y parece que lo que está aumentando es el pensamiento secular y la fe es lo que está disminuyendo. Hace un tiempo atrás yo compartí con ustedes un artículo que compartió la organización conocida como Gallup, y ese es el título del artículo. Es una encuesta que ha hecho esta organización. Esta organización se dedica a hacer encuestas acerca de temas específicos en la cultura. Y en el año 2021 el resultado de esta encuesta demostró, después de que esta organización le hacía 3 preguntas a las personas. Le preguntaba si asistían a una mezquita, a una sinagoga o a una iglesia. Y los resultados demostraron de que del 1947, y estamos hablando de este país, porque estamos en este país, ¿verdad? Estamos viviendo acá. Pero lo que demostró es que del año 1947 hasta el año 2000, del 70% de personas que decían que la fe era parte de su vida, ha disminuido a casi al 45%. Del 70% de las personas que decían, del año 1947 hasta el año 2020, del 2000 al 2020, lo que ha dicho es que ahora ha disminuido a un 45%. Y si usted es una persona visual, imagínese, hágase un retrato mental y piense de que en este país, en los Estados Unidos, hay aproximadamente 330 millones de personas. Hágase una imagen visual en su cabeza. Y que de esas 330 millones de personas, ahora hay un 76% de personas que ya la fe no tiene nada que ver con sus vidas, que ya no hay ningún tipo de presencia de fe en sus vidas. ¿Qué parece? Que la fe está disminuyendo y que el pensamiento secular está avanzando, que las éticas, que los valores absolutos, morales, están disminuyendo, es lo que parece, ¿verdad? Y eso me causa a mí un poco de preocupación. ¿No les causa un poco de preocupación?
Nos debería, ¿verdad? Nos preocupa, nos causa un poco de quizás temor, pero ¿sabe cuál es la esperanza del libro de los Hechos? Que los discípulos fueron enviados a un mundo también donde la gente no sabía nada acerca de Cristo. No sabía nada acerca de Dios. Era un mundo secular, pero algo espectacular comenzó a suceder. Miren lo que dice Hechos 6, versículo 7. Dice, y la palabra de Dios se difundía, ojo, un mundo secular que no sabía nada de Jesús y nada acerca de Dios, pero mire lo que sucedía. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. ¿Se acuerda la comisión de Jesús? Vayan, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿A través de quién? A través de la iglesia. La iglesia tenía que llevar a cabo la misión de Dios. Mire también Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea, Samaria, pues vivía en el temor del Señor, y aquí está la palabra clave, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Hay o no hay esperanza? Amén. Yo creo, hermanos, que el mismo Espíritu Santo está operando en este tiempo. ¿Cree usted que es el mismo Espíritu Santo? Amén. Es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? No ha cambiado. Yo creo que es el mismo mensaje del Evangelio, que tiene el mismo poder que tenía en ese entonces. ¿Cree usted que es el mismo poder que tiene el Evangelio para transformar vidas, para sanar, para restaurar, para traer libertad al que está cautivo, traer libertad al que está adicto? Eso no es el mismo poder. ¿Amén? Entonces, creo que la multiplicación de discípulos e iglesias puede suceder aún en nuestro tiempo. Amén. Porque es el mismo poder. Por eso creo que es importante estudiar el libro de los Hechos. Es una buena idea porque queremos saber, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Hay que estudiar. Y yo creo que Dios está haciendo algo y me lo confirma porque hace unas semanas atrás cuando hablamos sobre la introducción a esta serie, hablamos sobre la definición de lo que es un discípulo y hablamos sobre el poder de la multiplicación a través de los 5 panes y los 2 peces cuando le añadimos a Jesús y huimos de nuestra insuficiencia, de que tengo temor, tengo pena, no tengo tiempo, no sé qué puedo hacer. No, le traemos todo eso a Jesús, siempre hay multiplicación. Una hermana se me acercó y me dijo, pastor, y usted, la palabra de Dios me afirmó, porque yo en estos días tuve un sueño de que Dios me tenía discipulando a otras personas. Yo me vi con una multitud de personas discipulando a esas personas. Eso es confirmación de la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y lo que quiero que compartamos en esta mañana, en estos primeros 3 versículos, en el tiempo que nos queda, es que vamos a leer otra vez el versículo 1 y 2, pero quiero que nos concentremos en una palabra específica. Si usted tiene ahí su Biblia, siga conmigo. El versículo 1 y 2 nuevamente dice, en mi primer libro, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo, aquí está la palabra, a los apóstoles que había escogido. Tal vez eso a usted no le llame mucho la atención, pero quiero que nos concentremos en esa palabra, la palabra apóstoles. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstoles? Si usted ha leído los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se dará cuenta que en algún momento Jesús llamó a 12 de sus discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Llamó a 12 de esos discípulos y como estudiamos algunas semanas atrás, cuando hicimos la introducción, ¿qué fue lo que entendimos? Que prácticamente la palabra discípulo lo que significa es un aprendiz. Discípulo es un aprendiz. Personas que Jesús llamó, les dijo, vengan, síganme, y les enseñó, y ellos aprendieron de él. Pero ahora en este libro de los Hechos, ahora aquí vemos una nueva palabra, y es la palabra apóstoles. ¿Qué es lo que quiero que vayamos a ver esta mañana? Quiero que veamos y hablemos sobre la fe apostólica.
Y la palabra apostólica, no se asuste, hermano, esa palabra no la inventó la Iglesia Católica. La palabra apostólica significa que el mensaje que nosotros ahora creemos es un mensaje que fue transmitido a través de los apóstoles, que nos ha llegado a nosotros, y es el mismo mensaje que nos sigue transformando y extendiendo. Es más, la palabra apóstol en el original lo que significa es ser enviado. Un apóstol es una persona enviada. Somos enviados. ¿Qué quiere decir eso entonces, amados? Que los discípulos pasaron de simplemente ser aprendices que vinieron a Jesús, aprendieron de Él y luego Jesús les dio la gran comisión, como hablamos a una semana atrás, y aprendimos y ahora los llama apóstoles. Lo que significa que ahora son enviados. O sea que si usted tiene fe en Jesús, usted es seguidor de Jesús, usted tiene una fe apostólica. Lo que significa que usted y yo somos personas enviadas. Somos enviados, igual que los apóstoles fueron enviados. Nosotros somos personas enviadas y seguimos a Jesús. Y este es un punto, si lo quiere escribir, si a usted le gusta tomarme notas, nuestra fe, que es una fe apostólica, viene con una misión. Su fe, si usted tiene su fe puesta en Cristo Jesús, su fe no termina con usted ni termina conmigo. Su fe viene con una misión. Somos enviados. Todos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, somos enviados, así como los apóstoles. Así que díganle a la persona que tenga a su lado derecha o izquierda, usted es una enviada, usted es un enviado. Si está invisible la persona, no se lo diga porque eso se ve un poco supersticioso, pero usted es un enviado si usted ha confiado en Jesús. Su fe viene con una misión. Your faith comes with a mission. Su fe viene con la misión de multiplicarse, de esparcir, de compartir su mensaje. Tenemos una misión, estamos llamados a multiplicarnos, estamos llamados a esparcir esa semilla, así como Jesús decía en las parábolas, ¿verdad? Que es como un grano de mostaza que comienza pequeño pero que va aumentando, que es como la levadura que se mete en el pan y va creciendo y va creciendo. Esa es nuestra fe. Somos enviados, esa es la fe apostólica. Así que si usted tiene fe en Jesucristo, ese es el tipo de fe que usted y yo tenemos. Significa que cuando la hemos recibido y hemos aprendido de Jesús, usted y yo, como oraba la hermana, somos enviados a ser discípulos que hagan discípulos, no a terminar la cadena. La cadena generacional de discípulos no puede terminar con mi familia, amados. Estamos llamados a transmitirla a la segunda y a la tercera y a la cuarta y a la quinta generación. Miremos otra vez el versículo 8 de Hechos capítulo 1. Tengan en mente que esta es la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, porque ellos le hacen una pregunta que yo me imagino que Jesús era tan paciente que él tuvo que haber dicho, wow, yo les acabo de enseñar a ustedes por 3 años y ahora me siguen haciendo esta pregunta. Y miren lo que les pregunta a él y lo que le contesta Jesús. Lo que le preguntan ellos y Jesús le contesta. Dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, sus discípulos, obviamente los 11 en este momento, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Aquí Lucas obviamente no habla sobre el sarcasmo o la manera que Jesús tuvo que haberle contestado, pero él dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se fijaron? Judea, los más cercanos, aquellos que tenían un conocimiento de quién era el Mesías que ha de venir. Pero Samaria, que era ¿qué? Como predicó el joven la semana pasada, eran enemigos de los judíos. Vayan a los más cercanos, pero algún día tendrán que ir a sus enemigos. Pero no solo a los enemigos, hasta los confines de la tierra. Y usted y yo, amados, somos los confines de la tierra. ¿Amén o aleluya? Somos los confines de la tierra. Usted ni yo somos judíos, no somos de Samaria, no somos de Judea, somos los confines de la tierra. ¿Qué está diciendo aquí Jesús?
Está enviando a sus discípulos, ahora apóstoles, a comenzar en Jerusalén, a ir a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Nuestra fe tiene una misión de multiplicar, de difundir. Y lo segundo, y ahí vamos avanzando y ya casi llegando hacia el final, no solo tenemos una fe apostólica, pero Lucas nos dice aquí en el libro de Hechos que también nuestra fe está basada en un fundamento. Tiene una base fundamental, está construida, está arraigada. Si usted tiene su fe en Cristo Jesús, que es una fe apostólica, usted es enviado y yo soy enviado a continuar la misión de Jesús. Esa fe no es un deseo supersticioso, no es algo que usted cierra los ojos y es abstracto, no, eso está basado en un fundamento real, seguro. Mire lo que dice el versículo 3. Después de padecer la muerte, mire lo que dice Lucas, se les presentó, ¿quién se les presentó? Jesús a sus discípulos. Les dio muchas pruebas convincentes, que implica que había todavía dudas. ¿De qué? De que Él estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Los apóstoles tuvieron testimonio, testificaron, recibieron ellos han transmitido esa información. Si nosotros ahora hemos llegado a escuchar y recibir ese testimonio, porque ellos no testificaron acerca de ellos mismos, testificaron acerca de lo que vieron, a lo que Jesús hizo, lo que Él predicó, lo que Él habló, y ahora han transmitido esa enseñanza y nos ha llegado a nosotros. Por eso nosotros tenemos una fe apostólica. Y les voy a compartir dos ejemplos de la palabra, un ejemplo nada más, para que vean a qué me estoy refiriendo, al fundamento de la fe, el testimonio de los apóstoles. Mire lo que dice Primera de Juan. Juan sí fue uno de los apóstoles. Mire lo que él dice, escribiéndole en su primera carta a algunos creyentes. Miren en las pantallas, dice lo que ha sido desde el principio. Este es Juan hablándole a otros creyentes para también animarlos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto lo anunciamos respecto al Verbo que es vida, en quien estaba la vida como debe de ser. Dice, esta vida, o sea, Jesús se manifestó, nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella y le anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Está diciendo Juan que es real, que es veraz, que ellos lo tocaron, lo vieron, por mucho tiempo anduvieron con él, no fue un fantasma. No estaban alucinando, no estaban delirando, no era meramente un hombre, como decían algunos, no era meramente un espíritu, sino que era un hombre, pero que era completamente Dios. Ese es el testimonio de los apóstoles. Es el fundamento de nuestra fe. Y si usted quiere buscar segunda de Pedro, capítulo 1, 16, 18, no lo voy a leer por el tiempo, pero si usted lo quiere buscar, Pedro dice lo mismo. Cuando le hablamos a ustedes, dice, no vine con mensajes o ideas o historias supersticiosas, sino que él habló de lo que sucedió cuando ellos subieron al monte de transfiguración. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Que cuando Pedro, Juan y Jacobo subieron con Jesús, vieron que el velo de tal manera se le quitó a Jesús y pudieron ver a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor. O sea, fueron testigos oculares, fueron testigos visibles de lo que hizo y predicó Jesús. Ahora Lucas, en este libro, es importante que sepamos, y quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 1, que está en la página 958, para que veamos rapidito. Lucas está escribiéndole a la misma persona, si usted se fija, es a Teófilo. Y es importante saber que Lucas no fue un discípulo, no fue uno de los testigos oculares. Más bien, él fue un compañero de los viajes misioneros de Pablo, pero Lucas quedó tan convencido de lo que él había escuchado de los apóstoles y los discípulos que él decide escribirle este libro para convencer a este amigo de él que se llama Teófilo. Mire lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 1.
dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron, ojo, los que desde el principio fueron, ¿qué? Testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, dice, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado, preguntado, hablado con las personas con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Que está diciendo lo mismo que Juan. Yo no estuve ahí, yo no fui un testigo ocular, pero sí te estoy transmitiendo lo que he escuchado de los apóstoles, lo que he preguntado. Eso es lo que te estoy transmitiendo. Es la fe apostólica, transmitida por los testigos. Aquí en este libro de los Hechos, cuando volvamos ahí otra vez, Lucas le está diciendo a su audiencia, a Teófilo y a nosotros, que en su primer libro él habló de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Pero aquí en su segundo libro, él está escribiéndole a su amigo porque está viendo cómo la palabra de Dios se está multiplicando. Está viendo con el poder con el cual la palabra de Dios se está multiplicando. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Teófilo pueda tener una fe segura. Porque está basada, la fe apostólica está basada en un fundamento seguro. No es en mitos, no es historias, no es ilusión, es una fe segura. Ahora, ¿qué es la fe apostólica? ¿Qué es la fe apostólica? Porque para algunos, ¿verdad? Quizás lo que la fe es, bueno, yo tengo muchas luchas, tengo muchas pruebas, el mundo está difícil, yo necesito venir semanalmente a la iglesia para escuchar un mensaje de inspiración. Yo necesito venir a la iglesia para ser animado, que de una manera u otra el predicador comparta un mensaje de inspiración. ¿Es mala la inspiración? No, ¿verdad? Necesitamos ser inspirados, necesitamos ser animados. Pero usted puede ir a muchos lugares donde puede salir inspirado y animado, pero no le están diciendo la verdad. Pues no lo va a cambiar, no va a transformar nuestra vida. Es importante la inspiración, el ánimo, pero eso no es la fe cristiana. Mucho cuidado. También para otros la fe es desconectarse de la mente, de toda la evidencia. Quizás usted ha crecido en lugares o ha desarrollado su fe en lugares donde le dijeron no pregunte, no haga preguntas, porque eso no es de Dios. No cuestione, no haga preguntas. Y usted, la fe cristiana se desconecta de la razón, de la lógica, de la evidencia, es solamente una fe ciega. Eso tampoco es la fe. La fe apostólica, como vemos aquí en este pasaje, sí le dice a las personas, miren la evidencia, consideren, evalúen, conéctense con su mente. No se desconecten de la mente. Mire lo que dice el pasaje, versículo 3. No solo me creen a mí, mire lo que dice Lucas. Dice, después de padecer la muerte, Él se les presentó dándole muchas pruebas convincentes. ¿Por qué tenía que darle muchas pruebas? Porque habían dudas todavía, habían preguntas. ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Presentarse, mire, tóqueme la mano, tóqueme el costado. Esas son pruebas convincentes. Entonces la fe apostólica no es una fe ciega que se desconecta de la realidad, de la mente. Es más, los reformadores protestantes en el siglo XVI, cuando ellos quisieron definir, they wanted to define faith, ellos dijeron que la fe genuina tiene 3 componentes. El viernes tuvimos una buena discusión en el estudio bíblico acerca de lo que es la fe. La fe genuina, la fe verdadera tiene 3 componentes. Ellos dijeron que en el latín, la primera palabra o componente que tiene que tener la fe es noticia. Esa es una palabra en latín, pero simplemente significa que yo tengo que tener información. Tengo que tener comprensión de una información. Yo no puedo decir que tengo fe en Dios y si yo te pregunto, ¿tú crees en la vida
la muerte sustitutiva, la resurrección y la ascensión de Jesús y la promesa de que Él va a regresar y tú me dices, no, yo no creo en eso, tú no tienes fe. Eso no es fe. Tiene que tener noticia, tengo que comprender un mensaje. Pero ellos dicen que el segundo componente es ascensus, que es ¿qué? Convicción. Porque yo puedo saber mucho, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Que hasta los demonios creen que existe ¿qué? Un Dios, pero no cambian, no le temen. O sea, yo puedo saber muchas cosas, pero no tener convicción. Por eso es necesario la convicción. Yo tengo información, comprendo, pero ahora lo hago mío. Creo, es cierto, es verdad, eso es convicción, pero no termina ahí. La última, dicen ellos, es fiducia. ¿Qué significa? Comprendo, entiendo, lo hago mío, es verdad y ahora me rindo. Me entrego a ese mensaje, me entrego a esa realidad y ahora mi vida comienza a girar alrededor de esa comprensión, de esa convicción y mi vida gira alrededor de Jesús. Eso es verdadera fe, eso es una fe genuina, amén. Lo demás es, como dicen por ahí, es Mickey Mouse, no es fe, lo demás es falsa fe, no es genuina. Y los cristianos de los primeros siglos entendieron que esa es la fe. ¿Y por qué digo todo eso? Porque quizás usted pueda decir, o tal vez diga, bueno, nosotros ahora somos más modernos. En ese entonces la gente creía cualquier cosa. Era fácil, pastor, impartir la fe porque la gente creía rápidamente. Pero no, mire lo que dice el versículo 3. Tuvo que darles pruebas convincentes. O sea, ¿la gente se convencía fácilmente? No. Es más, yo creo que en ese entonces había más oposición. La gente estaba más predispuesta en contra del mensaje del Evangelio. Por eso Jesús dice que Lucas dice que las personas no se convencían rápidamente. Jesús tuvo que darle pruebas convincentes. La hermana Berta, para la gloria de Dios, salió la operación un éxito, ¿verdad? La cirugía fue un éxito. Y yo pensaba en esa cirugía que ella tuvo y lo pensé, bueno, como una ilustración para ayudarnos a nosotros a entender, bueno, cómo funciona la fe apostólica. No digo que ella haya hecho eso, pero imagínese que usted tiene que someterse a una cirugía, ¿verdad? Aquí la hermana es también cirujana, pediatra, ella puede entender lo que estoy diciendo. Si usted va a someterse a una cirugía, yo pienso lógicamente, razonablemente, usted va y le pregunta al cirujano o cirujana, ¿cuántas veces usted ha ejercitado o ha hecho esta operación? Y si el cirujano le dice, mire compañero, yo solamente he administrado esa cirugía una vez, y esa una vez que la hice, no me fue muy bien, ¿verdad? Pero si usted va a otro cirujano y ese cirujano le dice, mire, 100 veces yo he operado, 100 veces yo he practicado esa cirugía y de las 100 veces que lo he hecho, ha sido el 100% de éxito. ¿Con quién usted se va a someter a la cirugía? Con el segundo, ¿verdad? Bueno, así es la fe cristiana. La fe cristiana no se desconecta, ¿verdad? Usted no dice, no, yo tengo fe, voy al médico de excelencia, aunque este cirujano nunca ha hecho esa cirugía. No, eso no es fe, eso es desconectarse de la verdad, de la evidencia. Y la fe es así, uno tiene que tener un mensaje. Ese mensaje me trae convicción y yo lo creo, lo hago mío y ahora someto mi vida a esa realidad. ¿Y cuál es el mensaje de todas las religiones, amados? Le prometo que solo me quedan 5 minutos. ¿Cuál es el mensaje de todas las religiones? Hay muchas religiones, ¿estamos de acuerdo? El que no crea que hay muchas religiones no se ha dado cuenta. Hay religiones por todo lado. Hay miles de religiones, para ser claro. Pero ¿qué nos revelan las religiones? Que el ser humano, por naturaleza, human beings by nature, sabemos de que es necesario que haga un ser divino y de tal manera me doy cuenta que yo no cumplo con sus expectativas. Si no, vaya a los lugares más remotos del mundo, en las tribus menos civilizadas, usted ve que hay un palo que ellos adoran. ¿Por qué? Porque está como ese instinto. Ellos saben que
no estoy bien con ese ser, tengo que hacer algo para yo poder estar bien con ese ser. De ahí sale la brujería, la hechicería. ¿Por qué? Esa es la idea, yo tengo que hacer algo. Un rito, un sacrificio. Eso es lo que dicen todas las religiones. Pero ¿qué dice el cristianismo, amados? ¿Ah? ¿Cómo podemos describir el cristianismo, la fe apostólica? Que ya todo está hecho. Amén. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el amor de Dios. Todo lo hizo Jesús. Ya todo está hecho. Por eso dice Lucas, ¿de qué te escribo, Teófilo? No de lo que yo hago, no de lo que yo hice, no, de lo que Jesús hizo. Amén. Y enseñó. Ese es el mensaje, ese es el fundamento de nuestra fe. Es básico, ¿verdad? Básico, pero a la vez es poderoso. Todo lo que Él hizo y vino a hacer. ¿Y qué fue lo que Él vino e hizo hacer? ¿Ah? ¿Qué nos dicen los evangelios? Vino a este mundo, nació Dios el Hijo en la carne humana como un bebé en un pueblo llamado Belén, en el seno de una familia pobre que no tenía nada. Vivió una vida perfecta. Los evangelios nos enseñan que Él nunca pecó, que nunca tuvo problema con Dios, que fue generoso, que fue amoroso, que fue bondadoso, que Él sanó, que alimentó al hambriento, que trajo libertad al cautivo, que nos dio señales de lo que Él venía a hacer. Pero ¿qué pasó? Nosotros como seres humanos no podemos estar en su presencia y por eso, ¿qué sucedió? Lo clavaron en una cruz. Lo clavaron en una cruz. Y como nosotros que igual pensamos que lo que necesitamos, tenemos expectativas incorrectas, pensamos que lo que necesitamos para resolver nuestro problema horizontal son cosas pasajeras horizontales y nos olvidamos que el problema más grande es un problema vertical que necesitamos estar reconciliados por Dios. Por eso la pregunta de los discípulos en el versículo 6 le preguntan a Jesús, ¿cuándo vas a restablecer ahora el reino a Israel? Jesús le dice, no, mi reino es espiritual. Yo vine a traer libertad para aquellos que están oprimidos, para aquellos que vienen oprimidos por el poder esclavizador del pecado, sobre la muerte, para darles ¿qué? Vida eterna, reconciliarlos con Dios. ¿Y cuál es la respuesta, amados? Y ya les prometo que ya finalicé. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Como dice Lucas, dice, estimado amigo Teófilo, investígalo tú también. Yo te he hablado de la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión, y ahora en el libro de los Hechos te voy a demostrar cómo Dios va multiplicando y multiplicando. Investígalo tú también. Discipulado 2:2. Una vida centrada al Evangelio. Como iglesia estamos diciendo, queremos ayudarles a investigar este mensaje. ¿Para qué? Para que usted también siga transmitiendo este mensaje a otras personas. Amados hermanos, si este mensaje es cierto, si este mensaje es verdad, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos no es si este mensaje me anima o me inspira. Usted no necesita, déjeme corregirme, la inspiración es buena, usted salir animado es bueno, pero si el mensaje no es verdad, no va a cambiar su vida. Pero si este mensaje es verdad, el testimonio de los apóstoles, si es verdad, si es certero, su vida va a estar animada todos los días. Usted va a estar inspirado el día, desde la mañana hasta la noche, si este mensaje es verdad, y su vida va a ser transformada, su vida va a ser cambiada. Si este mensaje es verdad, hermanos, somos enviados entonces. Si es mentiras, no le diga a nadie. If this message is not true, don't tell anyone about this message. Pero si es verdad, usted y yo somos enviados. No somos apóstoles, porque yo creo que no hay apóstoles hoy día. El oficio de apóstol sí existe, todos somos enviados. Pero para ser un apóstol, usted tiene que haber estado ahí cuando Jesús vivió, murió y resucitó. Así que nadie en este siglo estuvo ahí. O sea, no hay apóstoles. Todos somos enviados a compartir ese mensaje. Amados, si usted, como yo, sabemos de personas que en estos momentos viven en la oscuridad, viven en la ceguera, en la ignorancia,
y nosotros creemos que este mensaje es verdadero, ¿cómo no decirles, amado, yo sé que hay una mejor vida para ti, que esa droga, que ese exceso de trabajo, ese exceso de riquezas que tú crees que te puede dar la satisfacción, el contentamiento que tú piensas que te está dando pasajeramente, yo te puedo invitar a conocer a una persona que en realidad sí te puede saciar el alma, sí puede saciar ese hambre y esa sed, esa tristeza, esa ansiedad, ese aislamiento que tú tienes, no te lo va a quitar ninguna cosa pasajera. Las cosas pasajeras se describen por sí mismas, se definen, son ¿qué? Pasajeras, pero yo te puedo invitar a alguien que ha transmitido un mensaje de generación en generación, de miles y miles de personas que han pasado de la muerte a la vida. Es el mensaje apostólico basado y fundamentado en la fe. Cuando la iglesia parece que está perdiendo, porque la cultura parece que está aumentando, Dios sigue multiplicando discípulos y no va a terminar hasta que Él regrese.